Tras el levantamiento parcial del secreto de sumario sobre el cuádruple crimen de Pioz, la Guardia Civil de Guadalajara ha desvelado algunos detalles de este tremendo asesinato de una pareja de origen brasileño y de sus 2 hijos menores. Entre ellos un dato de gran trascendencia, la identidad del presunto autor del crimen. Al tercer día del hallazgo de los cuerpos, estábamos en disposición de ofrecer al juez 1 de instrucción de Guadalajara la sospecha sobre un individuo en concreto, lo cual derivó en una orden internacional de detención el día 22 de septiembre. Se trata de un sobrino de 20 años de nombre François Patrick Nogueira, que estuvo residiendo con la familia asesinada durante varios meses en Torrejón antes de que estos se trasladaran a la localidad de Pioz y que habría huido a Brasil 48 horas después de que aparecieran los cuerpos. Fruto de esta investigación se detecta que esta familia no estaba formada solo por 4 miembros, sino que existía un 5º miembro. La Guardia Civil, a partir de ahí, empieza a trabajar con la intención de localizar a este 5º miembro. Este 5º miembro sería un sobrino de la familia, que sería François Patrick. De las pesquisas de la investigación se desprende que François Patrick coge un avión dirección Brasil el día 20 de septiembre. Estamos hablando de 48 horas después de que se hiciera pública la aparición de los cadáveres. Igualmente, derivado de la investigación, detectamos que François Patrick ese billete lo tenía comprado para el 16 de noviembre y el día 19 de septiembre, realiza el cambio. Entonces, 24 horas después de que aparecieran los cadáveres, cambia el billete para irse al día siguiente. Según ha desvelado la Guardia Civil de Guadalajara, que asegura estar en contacto permanente con las autoridades brasileñas, el principal sospechoso tenía un carácter inestable y psicótico y en su expediente policial figuran antecedentes de violencia en su país. François Patrick tenía antecedentes en Brasil por una supuesta agresión muy violenta a un profesor. Había convivido con las víctimas, había estado durante un periodo de tiempo antes de que las víctimas se desplazaran a Pioz conviviendo con ellos en otra vivienda. Y resulta también llamativo que François Patrick en ningún momento hizo una presencia ante las autoridades españolas o brasileñas para comunicar que su familia había sido asesinada. El presunto asesino se encuentra actualmente en libertad en Brasil y no podrá ser juzgado en España en principio al no existir tratado de extradición entre ambos países. Mientras los investigadores prosiguen las indagaciones que parten, como aseguraban los responsables de la Benemérita, de que se trataba de una familia normal y trabajadora que intentaba desarrollar su vida en España, alejados de cualquier tipo de actividad delictiva. El primer paso que nosotros tenemos que dar siempre, y que siempre damos, es reconstruir un poco la vida de las víctimas. Vida que siempre nos centramos en su entorno familiar, su entorno de amistades, en el vecindario, y fruto de esos primeros datos de investigación llegamos a la conclusión de que la familia que constituía a Marcos y Janaina con sus 2 hijos era una familia normal, una familia trabajadora, una familia humilde, una familia que, como otras tantas, vivían con los recursos que tenían. Lo que sí han descartado las pesquisas es la vinculación de la familia con el crimen organizado. Por eso, la hipótesis de que fuera un ajuste de cuentas o de que la autoría pudiera corresponder a sicarios o profesionales del crimen fue descartada al comienzo de la investigación. Sí, es importante el dato de que los investigadores llegamos a la conclusión de que no tenían ningún tipo de relación con el crimen organizado. Y que de inicio, pues, nosotros con los datos que íbamos obteniendo podíamos ir trabajando en otras líneas, en otras hipótesis que nos desmarcaban de posibles sicarios o profesionales del crimen. Los investigadores insisten en que aún hay mucha información por contrastar y muchas líneas de investigación por seguir para afirmar otros detalles con rotundidad, como el modus operandi, el móvil e incluso el arma utilizada para perpetrar los crímenes. Todo ello a la espera del informe forense definitivo. Respecto a la hipótesis, que hablamos de hipótesis, de cómo pudieron ocurrir los hechos, sí que podemos decir que los asesinatos se pudieron cometer de una forma secuencial. De igual forma, y respecto a multitud de datos que han salido respecto al escenario del crimen, sí que podemos confirmar que los cuerpos aparecen
envueltos en bolsas, precintados, que los de los adultos estaban cortados y, por último, que sí que hubo una intencionalidad de hacer desaparecer indicios y pruebas de la escena del crimen. La investigación lleva solo 2 semanas. Lleva 2 semanas y es pronto para tener atados todos los cabos. Existe mucha información todavía por analizar. Por la forma de matar, como he dicho, tendríamos que esperar al informe definitivo del forense en el cual nos dijera si realmente ha podido haber tortura o ensañamiento, como usted ha dicho. Ese informe, como les digo, todavía no tenemos el informe definitivo. Sí que podemos decir que en un primer adelanto, que no es definitivo, pudieron morir desangrados, pero como he dicho anteriormente y repito, estamos a la espera de ese informe forense. Uno de los motivos para el levantamiento parcial del sumario, además de acallar falsos rumores en torno a este caso y poder poner en conocimiento de la familia algunos de los hechos ocurridos, es también abrir la posibilidad de que alguien pueda aportar algún dato significativo a esta investigación. Se sabe que el último día en que se vio con vida al padre de familia, Marcos Campos Nogueira, fue el pasado 17 de agosto, fecha que se baraja como posible día del crimen. Espacio temporal a partir de ese día. 17 de agosto.